Me presentaré, mi nombre es Francisco Lacasa, soy socio de AGM Abogados y me ocupo básicamente de Derecho de los Negocios, entre los que se incluye el Departamento de Transacciones, Fusiones y Adquisiciones. Félix Navas es abogado de la firma, hoy nos habla desde Madrid, yo hoy estoy en Barcelona, y es especialista en fusiones y adquisiciones. Para los que no nos conozcáis, AGM Abogados es una firma de servicios multidisciplinares con oficinas en Barcelona y Madrid, donde básicamente lo que hacemos es derecho de los negocios en todas sus especialidades. Somos ahora 125 personas, incluyendo abogados, economistas, asesores fiscales y bueno, todo el personal de staff. Bien, hoy vamos a hablar del proceso de due diligence. Pretendemos que la sesión sea una sesión muy práctica, para nada teórica, es decir, os vamos a explicar cómo nosotros enfocamos los procesos de due diligence, tanto en las operaciones donde vamos de compradores como en las operaciones donde vamos de vendedores. Pretendemos que la sesión sea dinámica, es decir, vamos a poner realmente unos puntos claves y entre Félix y yo vamos a intentar mantener un diálogo sobre aquellos aspectos que en el día a día vemos que pueden arrojar dudas en relación a los clientes. Vamos a tratar estos 10 puntos que os ponemos aquí, que aunque parezcan muchos puntos, veréis que lo vamos a hacer de manera muy dinámica. Vamos a empezar por ver qué es una due diligence, aquellos tipos de due diligence que tenemos, qué compromisos se asumen, cuál es la logística del proceso, lo cual es relevante, cuáles son los apartados del informe, qué áreas se analizan, qué tipos de contingencias, problemas o riesgos se detectan, cómo vemos nosotros que es de beneficioso la emisión y realización de un informe de due diligence y luego algo muy puntual en relación a las cláusulas del contrato o inversión relativo a la due diligence. Luego tenemos algunos casos prácticos, tanto si vais como compradores como si vais como vendedores, en lo que sería el proceso de due diligence. No vamos a abordar para nada lo que sería el contrato, que en terminología nuestra es un SPA, el contrato de compraventa de participaciones, pactos de socios, pactos accesorios, sign letters, cartas de confidencialidad. No, hoy vamos a hablar exclusivamente de la due diligence. Bien, entonces si queréis arrancamos ya y vamos a ver en qué consiste una due diligence. Vamos a ver, una due diligence básicamente lo que hace es recopilar toda la información que se pueda obtener de la compañía para conocer los riesgos. Es un análisis de riesgos que el adquirente realiza para saber realmente si la inversión es adecuada al riesgo o riesgos que puede asumir. Es cierto que esto se realiza normalmente en una compraventa de compañías, pero también se realiza cuando se hace una fusión, cuando se hace una absorción, cuando se hace una inversión parcial. El objetivo fundamental es minimizar el riesgo que llevaría aparejada lo que sería una transacción y ello en todas las áreas del negocio. Es decir, tenemos que conocer los riesgos legales, riesgos medioambientales, riesgos financieros y luego los propios riesgos inherentes al negocio, es decir, los riesgos comerciales, como puede ser el mercado, la competencia, o los riesgos operativos, procesos, gestión. Nosotros desde nuestra óptica legal nos ocuparemos de analizar todos aquellos riesgos legales, donde se pueden incorporar algunos riesgos de carácter medioambiental legal. Pero claro, habrá otros riesgos que básicamente son los financieros que tengan que analizar pues auditores o compañías de M&A especialistas en análisis de riesgos financieros. Los riesgos comerciales y los riesgos operativos normalmente deberá analizarlos algún equipo del adquirente, dado que esos son los riesgos propios del negocio. Es decir, la due diligence no solamente consiste en realizar un análisis legal
y medioambiental, sino que hay que hacer un análisis financiero, comercial y operativo. Y en eso es algo que un gabinete jurídico pues, no os podrá ayudar, pero que es necesario que alguien lo realice. Quiero decir, en los riesgos operativos últimamente hemos visto que se llegan a hacer análisis sobre la ciberseguridad de la propia compañía, sobre un historial de ciberseguridad si han tenido algún tipo de problemas, o análisis incluso en determinadas compañías de Big Data. Bueno, estos son análisis de tipo operativo que también deberían de incluir la due diligence. Nos encontramos ante una total ausencia de regulación en materia de due diligence. En ocasiones nos llegan a preguntar a algunos clientes cómo está regulada la elaboración de una due diligence. Bueno, pues no está regulada de ninguna de las maneras. No hay ningún precepto legal, ni en este país, ni en el, digamos, mundo occidental que yo conozca, donde el proceso de due diligence esté regulado legalmente y donde exista algún tipo, digamos, de obligaciones para el adquirente, para el vendedor, donde se pueden regular incluso penalizaciones al respecto. No. Luego, como explicaremos más adelante, en el contrato de compraventa, en el SPA, se puede indicar que se ha realizado una due diligence, si ha sido satisfactoria, si no ha sido satisfactoria, si se han encontrado contingencias, pero no hay ninguna regulación específica al respecto. Antes de continuar con el segundo punto, que ya será entrar en materia en los tipos de due diligence, yo sí que querría decir que para los que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos, es importante que comprendamos que tanto el comprador como el vendedor quieren realizar la operación, quieren realizar la transacción. Tal vez menos en los últimos años, pero sí con más antigüedad, los procesos de due diligence en ocasiones entorpecían la operación. Hacían realmente que la operación no se firmase. Entonces yo creo que estos procesos, que son procesos que pueden ser complejos, tienen que basarse en una mutua confianza entre comprador y vendedor. Es decir, el proceso de due diligence también ayuda a la construcción de esta confianza, sobre todo cuando no se está haciendo una adquisición del 100%. Cuando se está haciendo una adquisición parcial donde comprador y vendedor van a ser socios en el futuro, el que se cree una mutua confianza durante el proceso de elaboración de due diligence va a ayudar luego mucho a la elaboración del contrato de compraventa y en conjunto a que el proceso finalice de manera satisfactoria. Yo creo que esto es algo que los asesores de una y otra parte deberían tener claro desde el principio y deberían de intentar trasladar esa filosofía tanto al comprador como al vendedor. Bien, entonces, si os parece, creo que ya os lo han dicho a través del chat, podéis hacer todo tipo de preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y o bien iremos respondiéndoles sobre la marcha o bien esperaremos al final porque en ocasiones hacéis preguntas que luego tratamos en lo que es el desarrollo del webinar. Entonces, si te parece, Félix, puedes pasar ya al siguiente punto, que sería el tipo de due diligence. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y gracias a todos vosotros por ser partícipes de este webinar. Entonces, entrando ya en lo que son los tipos de due diligence. Tenemos 4 tipos. En primer lugar, estaría la buyer due diligence, en la que los asesores legales pues, prestamos asesoramiento al comprador en la revisión de todas las áreas de la sociedad desde el punto de vista legal, laboral, fiscal o financiero. En segundo lugar, tendríamos la vendor due diligence. Esta, en mi experiencia, es menos habitual porque normalmente asesoramos al comprador, ¿vale? Pero también, en ocasiones, acompañamos al vendedor durante todo el proceso de due diligence. Entonces, para que lo veáis de manera práctica, pues ¿en qué consistiría nuestra labor en este tipo de due diligence? Pues nosotros, por ejemplo, organizaríamos todo lo que es la subida de la documentación de la sociedad en el portal informático correspondiente. Y luego también tenemos una labor de ir contestando a las dudas de los asesores del comprador que puedan surgir durante el procedimiento de due diligence. En tercer lugar, tenemos la full review due diligence. Este es un tipo de informe
donde se resume de forma muy detallada todos los aspectos de la sociedad. Es decir, no sería un informe donde solo se dejan de manifiesto los riesgos, sino, como os digo, pues también se realiza un resumen de la sociedad. Pues yendo al terreno práctico, pues se detallaría, por ejemplo, la estructura accionarial de la sociedad, quiénes son los socios, luego también se puede definir el órgano de administración, por quién está conformado y demás. Y en cuarto lugar, tenemos la Red Flag Due Diligence, que esta es la más habitual, ¿no? Este es un informe muy conciso, muy detallado, donde solo se ponen de manifiesto los riesgos que los asesores hemos hallado en la sociedad en el contexto de la ejecución de la transacción. O sea, mientras que en el full review pues viene a ser un resumen de todas las áreas, en el red flag, que como os digo es la más habitual, se ponen solo de manifiesto los riesgos inherentes a la ejecución de la transacción. Visto esto, os voy a comentar ahora los compromisos previos a la due diligence. Entonces, en toda transacción de money, lo óptimo es que exista una carta de intenciones donde las partes sientan las bases de lo que va a ser la transacción. Entonces, hilando esta carta de intenciones con el procedimiento de due diligence, a continuación os vamos a explicar qué debería contener este documento, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos el plazo y calendario para ejecutar la due diligence. Este plazo, lo habitual es que sea de 4 a 6 semanas. Es un plazo estándar que nosotros, con base en nuestra experiencia, consideramos que es suficiente para realizar una due diligence. Sin perjuicio de ello, pues hay en ocasiones que se tiene que invertir un tiempo mayor, pues ya las partes pues pactan la extensión de ese plazo. En segundo lugar, tenemos la obligación del potencial vendedor de facilitar la información. Pues en este caso, pues como os he dicho, el comprador pues se obliga a facilitar toda la información suficiente, necesaria y completa para que el comprador, o en este caso el asesor del comprador, pueda analizar la información de forma correcta. Luego también en esta carta de intenciones se regulan los compromisos de confidencialidad del potencial inversor tanto sobre la propia negociación, es decir, oye, no vamos a notificar a partes terceras que estamos negociando en concreto con esta transacción, y luego también hay un compromiso de salvaguardar esta información. O sea, esta información la manejo solo para analizar la ejecución en su caso de la transacción. Luego, en último lugar, también tenemos un compromiso de exclusividad de las partes. Pues en este compromiso, que dependerá de lo que acuerden las partes, ¿no? Pero que suele ser de 2 o 3 meses, el vendedor, por un lado, se compromete a no escuchar ofertas de tercero en relación con la sociedad, y el comprador pues también se compromete con el vendedor a no realizar ofertas a empresas que compitan con el sector de la empresa target. Bien, la logística del proceso, que es muy importante. Aquí lo que queremos es explicaros en qué consiste este procedimiento de due diligence desde principio hasta final. Nosotros iniciamos siempre este procedimiento con un checklist donde desglosamos las áreas fiscal, laboral, legal y financiera, y dentro de cada área incorporamos diversos subapartados pidiendo la documentación preceptiva. Pues, por ejemplo, yendo al terreno del área legal mercantil, pues tendríamos subapartados de revisión de contratos, revisión del órgano de administración, revisión de la estructura accionarial y demás. Luego tenemos el data room virtual, donde los asesores del vendedor, suben la información preceptiva al objeto de que los asesores del comprador la podamos analizar. A continuación, nosotros lo que hacemos es concertar una reunión de kick-off, que normalmente suele ser una videoconferencia, con los asesores de los vendedores, donde, pues, obviamente nos presentamos y explicamos un poco lo que va a ser la mecánica del procedimiento de due diligence, pues cómo se van a subir la información, cómo los asesores del comprador van a hacer las preguntas oportunas en ese documento donde se sube la información,
los plazos de ejecución de la due diligence. Tenida esta reunión, nosotros, y también siempre digo, con base en nuestra experiencia, lo que siempre decimos al asesor del vendedor es que nosotros vamos a empezar a analizar la información una vez se suba en torno al 80-90% de la información. ¿Y esto por qué? Porque consideramos que debemos tener este porcentaje de información para tener un grosor suficiente para que nuestro tiempo invertido en el análisis de la información sea eficiente, ¿vale? Luego tenemos el documento de Q&A, donde hacemos los asesores del comprador hacemos las preguntas oportunas en un apartado del checklist y donde los vendedores pueden ir contestando a esas preguntas. En sexto lugar, nosotros lo que sugerimos es mantener sesiones periódicas con los asesores de los vendedores. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que si bien está bien que las partes formulen preguntas y respuestas en el propio documento, en la nube, muchas veces yo me he encontrado que al final con un Teams, con una videoconferencia de 10 minutos, 15 minutos, va a ser mucho más eficiente que ir contestando sucesivamente preguntas y respuestas por escrito. Cuando tenemos ya la información suficiente, no quedan dudas y no quedan dudas, nosotros podemos emitir ya ese primer informe borrador que va a ser enviado a nuestro cliente. Entonces, nuestro cliente, pues una vez vea este documento, en su caso podrá realizar solicitud de modificaciones o no. Y si se solicitasen esas modificaciones, pues nosotros ya enviaríamos un último borrador final del informe. O sea que no sería borrador, sino sería el informe final. En este sentido, Félix, si me permites, algunas apreciaciones serían muy importante el documento de Q&A para realizar aclaraciones oportunas. Esto nos puede servir mucho si luego hay problemas en el momento en que se haya realizado una pregunta muy concreta en relación a un hipotético daño o a un hipotético riesgo. Este documento, que se incluye con el resto de documentación en el data room, puede ser muy relevante en función de la documentación que se ha visto o de la contestación que se ha hecho. Cuando Félix hablaba de la emisión de un primer informe borrador y la emisión de un informe final, esto es así porque en muchísimas ocasiones nos encontramos con que hay cuestiones que no han sido aclaradas durante el proceso de due diligence. Bien porque realmente no se contaba con la información, o bien porque a lo mejor no se ha dedicado el tiempo suficiente, no por nuestra parte, sino por parte de la compañía, para la obtención de esa información. Entonces nosotros emitimos un primer informe borrador y en este caso ya nuestro cliente ya realmente evalúa si esa información que nos falta es relevante o no. Si es relevante, se relanza la solicitud, digamos, al equipo del vendedor hasta la emisión del informe final. También es importante decir que ahora todo este proceso es un proceso telemático y virtual. Esto no tiene nada que ver con las due diligence que yo hacía hace 15 años, donde nos tenían que esconder en una sala de reuniones para que el personal no supiera que estábamos ahí analizando una posible transacción y donde nos metían toda la documentación en libros para que la fuéramos analizando. Esto no es así. Ahora todo el proceso es telemático, todas las reuniones son virtuales y todo queda colgado en la nube a través de una plataforma que puede ser propia o hay plataformas específicas de pago que realizan parte del proceso. Sí. No, y añadir, si me permites, Francisco, también desde el punto de vista de la logística del proceso, ahora cada vez más lo que estamos haciendo después de enviar el informe final al cliente es incluso mantener una videoconferencia de 30-40 minutos al objeto de explicar, de hacer un resumen de lo que sería el informe final. Vale. Entonces, entrando ya en lo que se refiere a los aportados del informe. Vale, a ver, nosotros en AGM Abogados, pues siempre tratamos de que el informe sea muy sintético, muy visual, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque al final, para vosotros, los clientes,
lo atractivo es ver un informe donde todo esté súper bien detallado y no sea un informe largo, y si me permitís la expresión, donde hayan 2, 3, 4 páginas con un rollazo que no sea comprensible, ¿vale? Entonces, entrando ya a lo que es los apartados del informe. En primer lugar, tendríamos la introducción, donde se pone de manifiesto el mandato del cliente. Pues el mandato sería la realización de la due diligence por parte de AGM Abogados en el contexto del interés del cliente en adquirir el porcentaje de participaciones o acciones que sea. Segundo lugar, nosotros siempre incorporamos una exención de responsabilidad, es decir, nosotros como asesores legales hemos revisado la información puesta a disposición por el vendedor de tal fecha a tal fecha. Nuestro análisis se ha ceñido a una revisión legal, que no técnica ni comercial. Y luego, también una cláusula muy habitual que incorporamos es que este informe es destinado solo para el cliente y que no se le permite al cliente la divulgación del informe, salvo con expreso consentimiento de AGM Abogados. Entrando ya al cuerpo del informe, tenemos, en primer lugar, el Executive Summary, ¿vale? Este es un documento de una página, 2 páginas, donde se reflejan de manera muy concisa las contingencias en los diversos apartados que se han revisado. Pues contingencias desde el punto de vista mercantil, contingencias desde el punto de vista laboral y contingencias desde el punto de vista fiscal. Al final se identifica la contingencia, se pone el riesgo asociado a cada contingencia, la cantidad monetaria asociada a la contingencia, así como la acción sugerida. Luego, también, para que, como os decíamos, el informe sea muy visual, también solemos incorporar una serie de semáforos asociados al riesgo, que Francisco, no sé si querías... No te oímos. Sí, aquí tal vez lo que queríamos decir es que, bueno, nosotros lo que hacemos es, y yo creo que ya lo hacen bastantes gabinetes en el sector, es indicar si el riesgo es bajo, es medio o es alto a través de unos semáforos rojo, amarillo y verde, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos decir aquí? Bueno, vamos a poneros un ejemplo. En una due diligence que acabamos de hacer, había una serie, la gente de laboral nos advirtió que había una serie de trabajadores que tenían unos pluses en la nómina, y estos pluses eran unos pluses históricos que no se venían cotizando, pero había habido una sentencia que obligaba a cotizar estos pluses en la base de contingencias comunes. Bien, a partir de ahí el riesgo existe. ¿Cómo catalogamos este riesgo? ¿Bajo, medio o alto? Bien, los laboralistas lo que nos decían es, esta compañía es una compañía que tiene mucho personal, que tiene un personal distribuido por todo el país, en una actividad de riesgo y que es constantemente inspeccionada por la Inspección de Trabajo en cada una de las comunidades donde está. Por lo tanto, el riesgo de que les inspeccionen es muy alto. Y el riesgo de que inspeccionen en concreto este apartado y que por lo tanto se detecte que no se está cotizando también es alto. Por lo tanto, en este caso, aquí le ponemos naturalmente un semáforo rojo. Y luego hay otro apartado en el que hay que indicar también, y sabemos que hay algunos asesores que no lo indican, es la valoración de ese riesgo. Es decir, el riesgo es alto, si viene la inspección de trabajo va a descubrir que esto no se está cotizando, pero ahora evaluemos el riesgo. Es decir, ¿cuánto le costaría a la compañía esta hipotética inspección, tanto en contingencias dejadas de ingresar, en cotizaciones a las contingencias comunes dejadas de ingresar, como en hipotéticas sanciones? Y entonces ahí el equipo, en general, establece una horquilla de hipotético coste. Ya sabemos que las sanciones pues, pueden ser desde una mínima hasta una máxima, es decir, del 100 al 300, además de intereses, además de los importes dejados de cotizar. Nosotros interpretamos que, además de incluir el semáforo, hay que incluir la valoración económica del riesgo. Lo cual además, primero, sirve para la negociación de lo que podrían ser
las retenciones por los pasivos ocultos, cosa de la que hablaremos más adelante, o hipotéticamente puede servir para una renegociación del precio. Entonces, realmente este es el objeto de la due diligence. Conocer los riesgos, evaluar el riesgo y valorarlo. Y ya te dejo, Félix, que continúes. Sí, entonces después del resumen ejecutivo tendríamos un cuarto apartado donde se hace un resumen muy detallado de en qué consiste la contingencia, de cuál es el origen de la contingencia y cómo resolver esta contingencia. Entonces, aquí, como os digo, es mucho más detallado que en el informe de due diligence, que en el executive summary, perdón. Muy bien, entonces pasamos ahora a las áreas de la due diligence. Un aspecto muy positivo que tiene AGM Abogados es que somos un despacho multidisciplinar y prestamos servicios en todas las áreas del derecho. Eso, ¿por qué os lo digo? Pues porque nos permite, en el contexto de una transacción, realizar una due diligence de todas las áreas. ¿Cuáles serían estas áreas? Pues legal, laboral y fiscal. Además, también dentro del grupo AGM contamos con AGM Business Support, que sería, entre otras, la pata financiera. Y del mismo modo, ¿por qué os lo comento esto? Porque también estamos en disposición de emitir un informe de due diligence financiero. Entonces, pasamos ahora a explicaros, a modo de resumen, en qué consistiría cada uno de los informes. En primer lugar, tendríamos el área legal, ¿vale? Entonces, ¿qué se revisa en este área de la due diligence? Pues la estructura accionarial o societaria de la sociedad, el órgano de administración, todo tipo de relaciones contractuales, ya sea relaciones con clientes, relaciones con proveedores, contratos financieros. Se revisan también los procedimientos judiciales en curso y también se revisarían los aspectos inmobiliarios. Pues oye, la sociedad es propietaria de inmuebles, no lo es, arrienda inmuebles, no los arrienda. También quiero hacer especial mención a la protección de datos personales, porque es una cuestión que realmente muchas veces nos encontramos con que las sociedades no están al día de esta materia. Pues también es un aspecto muy importante a revisar. Luego tendríamos el área laboral de la due diligence. En este área laboral se revisan, entre otros, la estructura salarial, la contratación laboral, la jornada laboral y los convenios colectivos que son de aplicación. Del mismo modo que en el área legal también es muy importante revisar los procedimientos laborales en curso. En el área laboral también es muy relevante aspectos que realmente son de nuestra responsabilidad. Y es todo lo relativo al absentismo, es decir, a través del análisis de las cotizaciones a la Seguridad Social y de la información que se solicita a la empresa, se puede conocer realmente el grado de absentismo de la compañía. También hay algo que hay que revisar y viene un poco también en relación al ejemplo que os daba anteriormente, las relaciones de la empresa en relación a la inspección de trabajo. Es decir, si realmente la empresa está siendo inspeccionada de manera continuada, por qué está siendo inspeccionada y luego realmente si está siendo sancionada. Y aparte de ser sancionada, si está reparando los daños que han ocasionado las sanciones. Esto nos parece muy relevante porque es una parte que, pues si hay muchos trabajadores, una parte de core business relevante. Aquí también se analizan aspectos que tienen que ver con el área laboral, son tangenciales, pero relevantes también, como los planes de igualdad, los planes de prevención de riesgos, todo esto va metido en esta misma área de laboral. Vale. En tercer lugar, tendríamos el área fiscal de la due diligence. Aquí, pues lo que hacemos, obviamente, se revisa el cumplimiento de la sociedad en materia de legislación tributaria. Pues sería ya sea el impuesto de sociedades, el IRPF, el IVA u otros impuestos de aplicación autonómicos, ¿vale?
Segundo lugar, pues también solemos comprobar la correcta contabilización de los pasivos fiscales. Y luego otro apartado muy importante es, ya veis que es algo que se repite, es la revisión de los procedimientos fiscales en curso en los que esté la sociedad. En último lugar, tendríamos, como os introducíamos al principio, la revisión del área financiera. Pues aquí nuestros compañeros de dicha área lo que hacen es, entre otros, se analizan los flujos, la capacidad de generación de flujos de caja, es decir, analizar las entradas y las salidas de dinero en la sociedad. También se realiza un análisis de la deuda neta de la compañía, es decir, pues ver, considerar la diferencia entre las deudas menos el efectivo y las inversiones a corto plazo. Y luego tendríamos un aspecto muy importante que es también, con base a esos datos financieros, ver en la posibilidad de que la sociedad acometa el plan de negocio planteado. Aquí, en este aspecto es relevante saber si la compañía está siendo auditada o no. Es decir, en general ahora las mayorías de las compañías son auditadas, algunas por obligación legal, aunque ahora van a subir o han subido ya los límites, pero se están realizando ya cada vez más auditorías de carácter voluntario. Claro, en la elaboración de un área financiera nos dicen nuestros compañeros que es fundamental saber si la compañía está siendo auditada de manera recurrente o no. Es decir, el grado de análisis o el grado, digamos, de estudio de la parte financiera va a ser mayor o menor en función de si la compañía está siendo auditada. Luego, abundando en el tema de otras posibles áreas que últimamente nos están pidiendo y que nosotros en ocasiones hacemos y en ocasiones no, es, por ejemplo, se nos han pedido una auditoría específica sobre cuestiones de ESG, es decir, medioambiental, social y gobernanza. Nosotros la parte medioambiental, que es la parte legal que analizamos, esta la vemos en la parte, digamos, de la auditoría legal. Si hay que hacer un análisis medioambiental técnico, pues evidentemente con esto se subcontrata un gabinete de ingeniería. Toda la parte de gobernanza, que es toda la parte, podríamos decir, de compliance, esta también la vemos en la parte legal, tanto, digamos, de compliance penal, como la parte de cumplimiento normativo, si la compañía tiene algún tipo, digamos, de regulación específica. La parte social, pues esta realmente no la hacemos, que sería la parte, digamos, la letra que falta de la ESG. Esto es algo que últimamente, sobre todo cuando adquieren fondos de inversión de un cierto tamaño, se está empezando también a requerir por los rules que tienen los fondos en relación con las inversiones permitidas. Es algo que nosotros creemos que va a más y que de manera directa o subcontratando también realizamos. Vale. Entraríamos ahora de lleno en lo que son los tipos de contingencias. Pues hasta ahora os hemos explicado en qué consiste el procedimiento, los tipos de informes que hay, pero ahora vamos a lo que realmente sería lo sustancial del informe, ¿no? ¿Qué contingencias hemos hallado los asesores legales durante el procedimiento de due diligence? Tenemos a grandes rasgos dos tipos de contingencias, las de tipo formal y las que tienen impacto en la transacción. En primer lugar, por lo que se refiere a las de tipo formal, existen dos subtipos, las que tienen carácter previo y las que tienen carácter posterior. Un ejemplo, porque al final con ejemplo pues todos lo podemos entender bien, ¿no? Una contingencia de tipo formal de carácter previo, pues sería, por ejemplo, ya ha sido otorgada una escritura por la que se reconoce la remuneración de los administradores, pero esta escritura no ha sido inscrita en el registro mercantil. Pues oye, con nosotros, con carácter previo, instamos a la sociedad a que inscriba esta escritura de remuneración de los administradores para evitar cualquier tipo de contingencias en el futuro. Una contingencia de tipo formal con carácter posterior, pues sería, imaginemos que existe un contrato de prestación de servicios verbal, pero que no ha sido debidamente formalizado por escrito. Entonces, como no urge hacerlo de manera previa a la transacción, pues decimos, oye, una vez se ejecute la transacción, nosotros, abogados mercantilistas, ya redactaremos el contrato mercantil oportuno por escrito.
Luego tenemos las contingencias con impacto en la transacción, que estas ya serían pues las más relevantes, ¿no? ¿Qué ejemplos serían? Pues una muy habitual es la obtención de los consentimientos de las entidades financieras a la transacción, para que no se produzca una cláusula de cambio de control. Segundo lugar, pues esta también muy habitual, es la renuncia de todos los socios vendedores a su derecho de adquisición preferente. Entrando ya a lo que se refiere a los beneficios de la emisión de la due diligence. En primer lugar, naturalmente, pues es la identificación de los riesgos que comporta la transacción, ¿no? Pues nosotros, después de este mes y medio en el que hemos invertido tantísimo tiempo, pues al final vamos a identificar de forma súper clara cuáles son los riesgos inherentes a la ejecución de la transacción. Con base a este informe de due diligence, el potencial inversor va a decidir si ejecuta o no ejecuta la transacción. Pues no es extraño, aunque no es habitual, yo sí que me he encontrado, pues tras la realización del informe de due diligence, que el potencial comprador diga, ostras, lo veo muy negro, voy a considerar muy seriamente si ejecutar o no la transacción. También un beneficio muy práctico es que este informe de due nos sirve para determinar el valor de la compañía. Pues yo también en bastantes due diligence me he encontrado con que encontramos, por ejemplo, una contingencia de un importe económico, ese ejemplo, 300.000 euros, pues esa contingencia va a servir como un menosprecio, ¿no? O sea, al final, si las partes habían pactado el importe de la transacción en 2 millones, pues dada esa contingencia, el importe pasaría a 1.700.000 euros. Luego, del mismo modo, pues es tal el análisis de la sociedad en profundidad que seguramente vamos a hallar información valiosa para la propia negociación con los vendedores. Y en último lugar, también es muy útil la due diligence para determinar la procedencia, en su caso, de ejecutar un carve-out o no ejecutarlo. Al final, ¿qué entendemos por carve-out? Pues la necesidad con carácter previo a la transacción que tienen los vendedores de sacar un activo de la sociedad para extraerlo del perímetro de la transacción. Pues a modo de ejemplo, ¿no? Si nosotros nos revisamos el área inmobiliaria de la sociedad, pues si detectamos que hay un inmueble que no está afecto a la actividad de la sociedad, pues obviamente lo ideal es que los vendedores, con carácter previo a la ejecución de la transacción, pues encuentren un mecanismo para que esos inmuebles salgan de la sociedad. Hay otros aspectos también relevantes donde la due diligence, más que beneficiosa, resulta imprescindible. Por ejemplo, nos encontramos para el caso en que la operación sea apalancada. En determinadas adquisiciones, el adquiriente de la sociedad necesita de crédito bancario, necesita apalancarse para realizar la adquisición. Bien, en ese caso, la entidad financiadora va a pedir de manera inexcusable el informe de due diligence. En caso contrario, no va a financiar. Otro caso donde la due diligence es imprescindible es en los recientes, y digo recientes porque hace solamente un par de años que se están firmando, seguros para cubrir las contingencias de hipotéticos pasivos ocultos. Es decir, en operaciones de un cierto tamaño, no estamos hablando de operaciones pequeñas, pero sí tal vez a partir de valores de transacción de 20, 25, 30 millones para arriba, se puede suscribir un seguro con una aseguradora que cubra todos aquellos pasivos ocultos que pudieran aparecer después de la transacción, dejando indemne a los vendedores de cualquier pago por estos pasivos ocultos. Bien, en este caso, la entidad aseguradora, el broker, que normalmente esto se envía a un broker, va a pedir inexcusablemente el informe de due diligence, va a pedir aclaraciones al equipo que ha elaborado el informe de due diligence y al final cotizará o no cotizará esta posible contingencia, este posible riesgo.
Pues entraríamos ahora en lo que son las cláusulas del contrato de compraventa e inversión. O sea, cómo afecta la realización de esta due diligence a lo que denominamos en el término anglosajón el SPA. Como decía Francisco antes, ¿no? Al final queremos hacer esto a título anunciativo, no pretendemos ahondar en lo que es el SPA. Entonces, la due diligence puede afectar a determinadas cláusulas del contrato. En primer lugar, sería pues al precio. Pues como os explicaba hace un rato, si se halla una contingencia de determinado importe, pues eso podría suponer un menosprecio. En segundo lugar, podría pactarse entre las partes la retención del precio. Es decir, oye, yo te retengo X importe del precio hasta en tanto tú, vendedor, cumplas con determinada condición. Y en tercer lugar, tendríamos el aplazamiento. El aplazamiento del precio es muy útil porque lo que se hace es decirle al vendedor, oye, yo te pagaré de forma aplazada y ese aplazamiento coincidirá con la prescripción de tu responsabilidad. De esta manera, lo que consigue el comprador es aplazar ese pago hasta en tanto el vendedor deje de ser responsable por haber pasado el plazo oportuno. Esta due diligence también puede afectar a las condiciones suspensivas. Entonces, precisamente nosotros ahora estamos asesorando en una transacción donde se tienen que cumplir una serie de condiciones para que la transacción, es decir, el contrato de compraventa, sea efectivo a todos los efectos. ¿Cuáles son las condiciones suspensivas? Una condición suspensiva típica, pues la obtención del waiver oportuno de la entidad financiera a una cláusula de cambio de control. El procedimiento de due diligence también puede afectar a las cláusulas referidas a las obligaciones y responsabilidades del vendedor. Pues en primer lugar, en las manifestaciones y garantías que realiza el vendedor, pues al final el vendedor dice, oye, la sociedad cumple con toda la legislación en vigor, pues esto en todas las áreas de la sociedad, ¿no? Pues esta due diligence lo que nos permite es, en su caso, realizar los ajustes oportunos en estas manifestaciones y garantías de conformidad con las contingencias halladas. En segundo lugar, también la due diligence puede afectar a lo que es el otorgamiento de garantías. Pues si hemos encontrado una contingencia de un importe muy relevante, pues podemos pactar con el vendedor que otorgue, por ejemplo, un aval a primer requerimiento en caso de que se materialice la contingencia. En tercer lugar, estarían las side letters de indemnities. En ocasiones son tales la naturaleza y el importe de las contingencias que lo que pactan las partes es suscribir una side letter o carta de acompañamiento donde el vendedor dice, oye, en relación con las contingencias de tipo fiscal, yo responderé ilimitadamente y por un plazo ilimitado. De esta manera, lo que conseguimos es que el vendedor no tenga el plazo de responsabilidad habitual en este tipo de transacciones, pues que suele ser de 4 años en determinadas áreas, ¿vale? En último lugar, y esto siempre nosotros lo aconsejamos a nuestro cliente, es que las partes otorguen ante notario un acta de depósito del USB. Esto básicamente es, el notario va a custodiar el USB donde se ha guardado la documentación de la due diligence durante una serie de tiempo. Esto es porque es muy útil, porque si en el futuro surge una contingencia, yo, asesor del comprador, podré decir, oiga, esta información usted, vendedor, no me la pasó. Entonces, de este modo, se acude al notario porque da fe de qué documentación efectivamente se proporcionó al comprador. Bien, para finalizar, que ya vemos que nos estamos acercando al tiempo, vamos a ir a lo que hemos titulado como consejos prácticos. Que nacen fruto de nuestra experiencia. Primero, creemos que este tipo de trabajo lo tiene que hacer un despacho multidisciplinar. Es cierto que se puede tener un coordinador y contratar a un despacho de laboralistas, contratar a un despacho de fiscalistas, pero los plazos para realizar este tipo de trabajo son muy cortos, los equipos tienen que estar muy bien coordinados, todos tienen que hablar el mismo lenguaje y, por lo tanto, se debe acudir a un despacho multidisciplinar. En la práctica común ocurre prácticamente siempre.
Luego, es muy importante para el equipo conocer de antemano la estructura de la transacción, dado que si se conoce la estructura de la transacción se va a poder diseñar la due diligence en relación a esta estructura. Es decir, en ocasiones se nos acusa a los equipos, a los asesores que realizamos due diligence de enviar una solicitud de información que prácticamente es un modelo. Bien, si esto se hace así, y no niego que en ocasiones se hace así, es un evidente error. Es decir, antes de enviar la solicitud de información hay que analizar la transacción con el hipotético comprador y enfocar la solicitud de información de la due diligence en relación a la transacción y no al revés. Esto nos evitará a todos, hay que trabajar un poco más al principio, pero evitará mucho trabajo posterior, sobre todo al vendedor. Bien, he puesto esto de sensibilizar con el potencial vendedor a la hora de solicitar la información adicional porque la principal y la adicional, diría yo, porque es cierto que estos procesos pueden ser procesos muy farragosos, son procesos que entorpecen el normal devenir de un departamento financiero, de un departamento de personal y por lo tanto es bueno advertir al vendedor, al equipo del vendedor, que además tiene que llevar todo el asunto de manera muy confidencial, que esto es un trabajo intensivo que se va a realizar en un plazo de tiempo muy corto, donde sin la colaboración del equipo de los vendedores es imposible obtener un resultado satisfactorio. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando acudimos a una compañía que es la primera vez que es adquirida, a lo mejor es una compañía familiar, donde ellos están convencidos de que todo lo han llevado bien, de que todo se ha llevado bien y de que todo es perfecto, y prácticamente hasta casi se ofenden cuando se les pide determinada información. Bueno, todo esto se resuelve explicando al principio en qué va a consistir el trabajo, quién va a realizar el trabajo. Es conveniente que los asesores ya se conozcan, digamos, de los compradores y de los vendedores, y en ese caso la información fluirá de una manera mucho más provechosa. No hay que ser nada agresivos, es decir, en ocasiones, sobre todo cuando hay una compañía muy grande que pretende hacer una adquisición, una compañía muy pequeña, en ocasiones se tiende a ser agresivos para solicitar información con algunos grados de prepotencia. Bueno, eso hay que evitarlo porque de hecho está poniendo en peligro la transacción, y sé lo que digo porque a mí se me cayó una transacción donde en este caso íbamos de vendedores porque los compradores actuaron de una manera tal vez un poco prepotente y la propiedad del vendedor, solo por ese hecho, decidió no vender. Entonces yo creo que con esto prácticamente podríamos dar por finalizada la sesión. No sé si Félix tienes tú algo. Pasamos ya al turno de preguntas y respuestas, que veo que hay algunas. Si Sí. quieres, contesto yo la primera si te parece. Nos preguntan, ¿es habitual que se pague entre las dos partes, comprador y vendedor? Bueno, interpreto que se pague la due diligence. No, no es habitual. Es decir, la due diligence la paga el comprador. Básicamente es así. Se puede establecer algún tipo de cláusula en la carta de intención donde se indique que si una vez realizada la due diligence y el comprador manifieste su interés a comprar y el vendedor no quisiera vender, en ese caso, como parte de la indemnización por el incumplimiento, se podría exigir el pago de los gastos por parte del que quería comprar al que dijo que quería vender. Si no es así, es cierto que el vendedor durante todo el proceso de due diligence pues tiene un compromiso de exclusividad y por lo tanto el comprador sabe que esa inversión que hace la está haciendo en un proceso donde es hipotético comprador exclusivo, pero no es habitual que el vendedor pague parte de la due diligence. La siguiente pregunta te la dejo a ti, Félix. Sí, a ver, leo aquí, nos preguntáis, ¿es recomendable la emisión del informe due diligence en todos los casos o existen transacciones en las que no es necesario? A ver, al final si estamos ante una sociedad de determinada entidad que ha desarrollado su objeto social y ha tenido actividad, lo propio sería realizar una due diligence, porque al final te expones a decir, oye, no, como
como tiene poca actividad, no realizo la due diligence, pero yo sí que me he encontrado en ocasiones con adquirentes que no han hecho esa due diligence y luego se han llevado, entre comillas, sustos, ¿no? Entonces, la respuesta sería en función de la entidad de la transacción. Bien, la siguiente sería... A ver, Sí. ¿creéis que siempre es necesario hacer una due diligence completa que abarque todas las líneas de la empresa? Hombre, pues no. La verdad es que esto depende mucho del grado de conocimiento del comprador. Es decir, si el comprador es una compañía que está en el mismo sector y tiene pues los mismos clientes y está en el mismo mercado y prácticamente vende los mismos productos, pues probablemente haya áreas que no haya que analizar. También en ocasiones, incluso de la parte nuestra, de la parte legal, nos hemos encontrado con hipotéticos compradores donde nos dicen, mira, la parte de los trabajadores la conozco muy bien, llevo trabajando con ellos ya mucho tiempo porque les estoy subcontratando, no necesito que hagáis un análisis de la parte laboral. Bien, pues esto puede ocurrir. Evidentemente nosotros en nuestro contrato indicamos que por una cuestión de responsabilidad propia, claro, pensad que nosotros emitimos informe con responsabilidad en relación a lo que decimos. Entonces, en nuestro informe aparece que el cliente ha indicado que esa parte no quiere analizarla y en ese caso no se hace una due diligence completa. Entonces, contestando, ¿creéis que siempre es necesario hacer una due diligence completa? Pues no, no siempre es necesario. La siguiente, Vale, Félix, te la dejo. sí. Sí. Decís, vuestra recomendación es una misión de un full review o un red flags due diligence. Bueno, o sea, aquí, en mi opinión, va a depender del contexto, ¿no? O sea, en la mayoría de las veces, obviamente, el potencial inversor comprador conoce en qué la empresa que va a adquirir. Entonces, en ese caso, pues, naturalmente, con la emisión del red flag es suficiente. O sea, al final, el cliente lo que quiere es ver los riesgos que comporta la ejecución de la transacción, porque la sociedad, la compañía en sí, ya la conoce. Que puedan haber casos donde el cliente nos dice, oye, quiero un informe súper detallado, que me expliques todas las áreas de la empresa y demás, puede darse. Pero respondiendo a vuestra pregunta, para mí lo óptimo es hacer un informe red flag, donde se pongan de manifiesto las alarmas, y con eso es más que suficiente. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿puedo compartir el informe de due diligence con la otra parte? Bueno, vamos a ver, cuando vamos como compradores, nuestra recomendación es no compartirlo. Básicamente porque, bueno, la otra parte no lo paga. Sí que es cierto que habrá que explicar la parte del informe de due diligence donde hemos encontrado contingencias, por qué las hemos encontrado, qué contingencias hemos encontrado y cómo las valoramos, porque de ello saldrá toda la parte de garantías y de hipotéticas retenciones de precio, depósitos o avales. Ahora bien, nuestra recomendación es no compartirlo, pero compartirlo claro que se puede compartir, no habría ningún problema. La siguiente, si te parece, Félix, también la contesto yo en el caso, porque es algo que me preguntan habitualmente. En el caso de venta de una cartera de clientes de una sociedad, ¿se suele hacer due diligence? Bueno, esto es muy casuístico, hay que ver el contexto. Es decir, a priori, si adquirimos la cartera, como no nos estamos llevando a la compañía, todos los pasivos, ocultos o no, de la compañía quedarían en la propia compañía. Nosotros compramos la cartera, si la hemos comprado a precio de mercado, es una transacción de mercado y por lo tanto, al comprar no nos llevamos ningún pasivo. Ahora bien, hay que ver en qué contexto estamos comprando. Si estamos comprando en un contexto donde la compañía a la que le compramos tiene dificultades financieras, tiene deuda con Hacienda, tiene deuda con Seguridad Social, ahí estamos en un riesgo de subrogación de empresa. Dado que la agencia tributaria y la Seguridad Social en ocasiones interpretan que si se ha realizado una venta de toda la cartera propiedad de la compañía, dejando a la compañía sin actividad, se puede interpretar que hay una subrogación de empresa y por lo tanto una derivación de las responsabilidades de la empresa. Es decir, estamos hablando de deudas, de Hacienda, de Seguridad Social,
deudas hipotéticas de trabajadores. Por lo tanto, en este caso, la contestación, ¿cuál sería? Primero, veamos a quién le estamos comprando. Si estamos comprando a una compañía normal que no tiene riesgos normales, pues no haría falta una due diligence. Si estamos comprando en un contexto donde realmente la compañía que está vendiendo ha tenido o puede tener dificultades, en ese caso nuestra recomendación sería hacer una due diligence muy limitada. Básicamente, riesgos laborales, riesgos fiscales y tal vez un análisis de deuda. La siguiente, Félix, ¿la contestas tú o la contesto yo? Los pasos de due diligence son los mismos cuando el comprador es una entidad extranjera. Bueno, ya contesto yo, pues sí. Este procedimiento de due diligence es un procedimiento importado, es un procedimiento sajón y por lo tanto se hace prácticamente igual. Sí que es cierto que en los informes de due diligence, cuando el comprador es una entidad extranjera, hay que ser muy, muy concreto. Les importa en general muy poco toda la historia de la compañía, eso ya lo han analizado, han tomado la decisión de comprar y por lo tanto van directamente al riesgo y sobre todo a la valoración de los riesgos. Por lo demás, el procedimiento es exactamente el mismo. Bien, yo creo que no tenemos ninguna pregunta más. Estamos a 1 minuto del plazo, por lo tanto creo que estamos cumpliendo con el timing que habíamos establecido. Solamente agradeceros a todos por vuestra asistencia, poneros a vuestra disposición. Como os hemos dicho, a GM Abogados tenemos una larga experiencia, somos entre 120 y 130 personas y os podemos ayudar tanto en procesos de compra como en procesos de venta. Por lo demás, buenos días, muchas gracias. Félix, te dejo también a ti. No, agradeceros vuestro tiempo y que estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias a todos. Buenos días.